Hoy vamos a analizar otra de las causas que producen vibración en máquinas debido a un mal alineamiento entre dos máquinas que trabajan acopladas unas con otras. Es una de las causas fundamentales que también se tienen en la industria y que puede llegar a constituir 50% aproximadamente de los fallos que se presentan en el funcionamiento de las máquinas. Nos referimos al acoplamiento que existe entre una máquina y otra, la cual puede presentar algunos tipos de defectos, como ser un desalineamiento paralelo o un desalineamiento angular. En este sentido, el objetivo de la alineación sería mantener el par de ejes acoplados perfectamente colineales durante la operación de la máquina. Pero vamos a ver que existen diferentes causas que pueden ocasionar un desalineamiento entre dos máquinas. El desalineamiento puede provocar problemas de funcionamiento o daños en algunos componentes, como ser, por ejemplo, daños en los mismos acoplamientos, desgaste en los retenes, daños en los rodamientos y también puede provocar vibración, entre otras causas que pueden provocar, digamos, también este tipo de mal alineamiento. ¿Cuáles son los factores que actúan contra una desalineación entre dos máquinas? Primeramente, la diferencia de temperaturas, que enseguida vamos a ver cómo se ocasiona esto. Tuberías mal acopladas, que pueden producir un desalineamiento entre dos máquinas. Que el soporte, que la estructura, que la cimentación esté distorsionada, que no sea una estructura firme. Puede haber deslizamientos en el hormigón, en la base, en la fundación, donde vienen apoyadas las máquinas, u otras causas que pueden provocar un desalineamiento. Veamos primeramente una de las causas, que es la temperatura. Cuando dos máquinas están acopladas, como en este caso vemos, al principio pueden estar perfectamente alineadas, pero durante el funcionamiento de las mismas, una de las máquinas tiende a calentarse más que la otra, de tal manera que se produce un efecto de dilatación. Esa dilatación hace que una de las máquinas pueda cambiar, digamos, su dimensión con respecto de la fundación y la otra se mantenga igual, de tal manera que ya existe, fíjense, un efecto de desalineamiento entre las dos máquinas. El eje del motor no está acoplado con el eje de la bomba. Esa sería una de las causas que pueden producir desalineamiento en el funcionamiento. Para eso se diseñan los acoplamientos. Existen diferentes tipos de acoplamientos, los cuales hay que diseñarlos de acuerdo a la carga que está soportando la misma, al momento torsor que soporta la misma, y que pueden absorber estos tipos de desalineamiento. Existen diferentes tipos de acoplamiento para poder absorber este tipo de efectos de desalineamiento que se pueden producir durante el funcionamiento. Otra causa podría ser las tuberías que decía, fíjense, aquí tenemos una tubería que está acoplada, aquí tenemos también otra tubería de entrada y de salida, las cuales pueden estar sueltas. Entonces, al estar sueltas van a provocar un efecto de movimiento que van a tratar de mover la máquina, haciendo que se desalinee con respecto a la otra que está acoplada. Sería el efecto de tuberías sueltas, por decir, entre dos máquinas. Puede haber desviaciones que se pueden producir, desalineamientos en el plano vertical, como en este caso, fíjense, tenemos dos máquinas que están desalineadas, o en el plano vertical también se puede producir un desalineamiento angular, como en este caso, ya sea por falta de paralelismo o angularidad. En el plano horizontal, viéndolo desde arriba, también puede existir ese desalineamiento, que son las dos mismas máquinas, pero viéndolos desde arriba, donde también se produce el desalineamiento, ya sea de paralelismo o angularidad. Son defectos entonces que se pueden tener en el acoplamiento de dos máquinas, que pueden provocar desalineamiento. Esto en síntesis, ¿no? Lo que estábamos viendo.
el desalineamiento que se puede presentar, paralelo, vertical o horizontal, o el desalineamiento angular, vertical o horizontal. Entonces, ese tipo de problemas que se presenta en las máquinas puede provocar efectos de vibración. Y además de vibración, produce desgaste en algunos componentes de las máquinas. Como decíamos, en los retenes, en los rodamientos, en los mismos acoplamientos. Tiene efectos entonces que pueden provocar ese tipo de problemas, como ser daños en diferentes componentes, como ser rodamientos, retenes, y la vibración que se produce por efecto de desalineamiento, en el espectro se puede ver de esta forma. Un desalineamiento produce un espectro vibratorio que tiene esta forma, un pico grande a una frecuencia 1X y unas armónicas que se presentan a múltiplos exactos de la frecuencia fundamental. Si esta es la frecuencia fundamental de rotación, 1X, entonces va a existir armónicos de 2X, 3X. La cantidad de armónicos que se presente va a depender del grado de desalineamiento que tengan las máquinas. Cuando el desalineamiento sea más severo, vamos a tener más armónicos acá, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas se puede presentar también en máquinas mal acopladas, mal alineadas en todo caso, ¿no? Daños en los retenes, daños en los rodamientos que pueden provocar fugas también de aceite. Otra forma de poder ver el desalineamiento que puede existir en dos máquinas es haciendo un análisis de la temperatura de funcionamiento de la parte del acoplamiento. Cuando dos máquinas están desalineadas, esta parte del acoplamiento de las dos máquinas se calienta, tiende a calentarse. De tal manera que si nosotros podemos ver el aumento de temperatura de esta parte del acoplamiento, vamos a tener, fíjense, tenemos aquí un termograma, se llama esto. Es una fotografía de la temperatura del acoplamiento que tenemos entre dos máquinas. Cuando existe mal alineamiento, existe un aumento de temperatura aquí en la parte del acoplamiento. Y no solamente en la parte del acoplamiento, sino también va a haber aumento de temperatura aquí en los rodamientos de apoyo, tanto del motor como de la bomba en este caso. Pero si existiera un buen alineamiento, mediante un método eficaz, como el método láser, por ejemplo, fíjense acá, no se nota ningún aumento de temperatura. Entonces, midiendo la temperatura también podemos ver si dos máquinas se encuentran alineadas correctamente o no. ¿Cuáles son los síntomas que nos produce un desalineamiento? ¿Cómo se manifiesta un mal alineamiento entre dos máquinas? Primeramente con fallas prematuras en los rodamientos, en los retenes de las máquinas. Tienden a fallar muy rápidamente. Se desgastan rápidamente o existe fugas de aceite, digamos, en la parte de los retenes. Se presentan vibraciones tanto radiales como axiales que pueden ser de manera excesiva si es que el desalineamiento es severo. Altas temperaturas en la cubierta cerca de los cojinetes de apoyo. Fuga excesiva de lubricante debido a que los sellos se arruinan. Soltura en los pernos de anclaje. Los pernos de sujeción de las máquinas también tienden a soltarse debido a la vibración. Soltura o rotura de los pernos del acoplamiento. El acoplamiento también suele tener pernos de sujeción. Calentamiento del acoplamiento mientras está funcionando, lo que decía anteriormente. Número inusual alto de fallas o desgastes rápido del acoplamiento. Y consumo, obviamente, de energía más alto de lo normal. Son diferentes causas o síntomas de fallo que podemos tener debido a un mal alineamiento entre dos máquinas. En este caso es muy importante la función que va a cumplir el acoplamiento. Existen diferentes tipos de acoplamiento, los cuales se tienen que diseñar, se tienen que calcular de acuerdo al esfuerzo que va a soportar el mecanismo. Las recomendaciones que se tienen son que al principio, cuando montemos por primera vez unas máquinas que están acopladas unas con otras, se pueda alinear correctamente antes de que empiecen a funcionar, se pueda tener un alineamiento correcto
mediante el método más adecuado, que vamos a verlo enseguida. Y dentro de los 3 o 6 meses iniciales se repite nuevamente la verificación de la alineación. Y luego se puede hacer cada año, digamos, una verificación de la alineación que existe entre dos máquinas, si es que no se presentan fallos prematuramente. Y como decía anteriormente, un espectro típico de un mal alineamiento es como el que se ve acá. Tenemos un pico representativo, que es generalmente el más alto, que se presenta a una frecuencia de rotación de la máquina, y luego tenemos los armónicos que se presentan a frecuencias múltiplos exactos de la frecuencia fundamental y van reduciendo así de tamaño, ¿no? De amplitud. Y como decía anteriormente, la cantidad de picos armónicos que vamos a tener dependerá de la gravedad del desalineamiento. Como decía acá, en caso de desalineamiento severo, en el espectro pueden aparecer armónicos hasta de un orden de 10x. Entonces, del desalineamiento podemos ver lo que es el offset, el desalineamiento paralelo, y el gap, que es el desalineamiento angular. Dos acoplamientos se pueden tener, en dos acoplamientos se pueden tener este tipo de desalineación, tanto paralelo como angular. Antes de alinear dos máquinas, ¿qué debemos verificar? Digamos que se ha verificado de que dos máquinas están mal alineadas, están produciendo mucho problema en componentes que tienen la misma, y antes de volver a alinearlos nuevamente, ¿qué tenemos que revisar? Que el fundamento esté correcto, que sea la base, la cimentación, no tenga defectos. Primeramente, verificar si las tuberías, digamos, si hablamos del caso de una bomba, que las tuberías estén bien ajustadas, que no estén sueltas. Inspeccionar las bases de la máquina a mover, o sea, que la base esté completamente limpia y que esté asentando perfectamente a la cimentación. Y utilizar las herramientas más adecuadas para poder mover y alinear las máquinas. Esto no se puede hacer a golpe solamente, ¿no? Hay que utilizar cierto tipo de herramientas, principalmente si son máquinas grandes, que requieren un cierto tipo de esfuerzo para poder moverlas. En el estado del fundamento, de la fundación, tenemos que ver que esté limpio, que no haya grietas, rajaduras, que la superficie esté perfectamente plana y sin pintura, libre de óxido. Y que esté perfectamente nivelado. Esos son aspectos importantes que hay que tomar en cuenta cuando se analiza el fundamento, la cimentación donde vienen apoyadas las máquinas. Y también es recomendable que el nivel del piso donde vienen las máquinas esté un poco levantado con respecto del piso, que no se encuentre a la altura del piso bajo para evitar, digamos, la humedad. Cuando se hace limpieza de la fábrica, digamos, del área donde están montadas las máquinas, se suele utilizar agua para la limpieza del piso, entonces esa agua puede llegar a corroer la superficie donde va asentada una máquina, entonces es mejor que la máquina esté un poco levantado con respecto del piso, una especie de fundación un tanto elevada. La influencia de las tuberías, ¿no? Entonces, ¿qué tanto de desalineación se puede permitir? ¿Ya? En el gap y en el offset. 1 milímetro, se recomienda 1 milímetro por cada 300 milímetros de diámetro. Es el grado admisible de desalineación que podemos admitir en un acoplamiento de tuberías. Y el offset también se recomienda 1 milímetro por cada 300 milímetros de diámetro. El gap y el offset, ¿no? Las bases de la máquina, es recomendable de que siempre esté asentando sobre el piso. Como les decía, se tiene que tener una especie de fundación un poquito más elevada con respecto del nivel del piso, para no tener influencia de la suciedad y de la basura, del agua que pueda entrar a los apoyos de la máquina. Se tiene que tener los mecanismos adecuados como para mover la máquina, ya sea en dirección horizontal o en dirección vertical, para poder alinear una máquina con respecto de otra. Para eso se utilizan lainas o se pueden utilizar, digamos,
algunos tipos de mecanismos para poder mover horizontalmente las máquinas. Cuando tenemos un tren de máquinas, fíjense, acá tenemos un motor eléctrico, puede ser un reductor de velocidad. Aquí existe un acoplamiento entre el motor eléctrico y el reductor de velocidad. Aquí existe otro acoplamiento entre el reductor de velocidad y la bomba. Entonces, ¿cómo se hace el montaje correcto de esto? Primeramente hay que fijar bien una de las máquinas, en este caso la bomba, lo fijamos correctamente y con respecto de esta máquina alineamos el segundo. Queda perfectamente alineado, de tal manera que este ya queda como máquina fija y sobre la misma alineamos finalmente el motor eléctrico. Es la secuencia en la cual se va alineando una máquina con respecto de otra. No podemos alinear, digamos, comenzando por el centro y terminando en los extremos. Se pueden presentar efectos de pata coja que producen desalineamiento, que una de las patas de la máquina no esté asentando perfectamente sobre el piso, ya sea con un cierto levantamiento o que solamente una parte de la pata de la máquina esté asentando sobre el piso. Un efecto de pata coja, paralela y una angular. Entonces, estas bases, donde soporta la máquina en el piso, pueden tener este tipo de problemas, ¿no ve? Que una de las patas no esté apoyado perfectamente en el piso, o que una de ellas se encuentre chueca, digamos, y no esté asentando correctamente. Lo recomendable es no utilizar muchas lainas para poder alinear una máquina con respecto de otra. Se utilizan unas lainas especiales que son como unas placas de acero inoxidable, para poder levantar la máquina y poder alinear correctamente una con respecto de otra. Hay que evitar, en todo caso, la utilización de muchas lainas. 2 o 3 lainas es suficiente, no se puede utilizar muchas lainas. Que no exista suciedad entre la pata de la máquina y el piso, que puede provocar también efectos de desalineamiento, o que las lainas o calas que se llaman estén dobladas, digamos, ¿no? Que actúen como un resorte acá, que no actúen como una base firme, sino que estén actuando como un resorte acá, no permitiendo un asentamiento eficaz de la máquina sobre el piso. Las calas o lainas que se llaman, ¿qué características tienen que tener? Deben ser de acero inoxidable laminado y calibrado, nunca de aluminio o bronce, porque se deforman fácilmente, ni de cualquier otro tipo de acero laminado, aun cuando sea inoxidable. Tiene que ser de acero duro para que pueda soportar la carga de la máquina, el peso de la máquina. Usar preferiblemente calas suministradas por el fabricante y solo construirlas en casos extremos. Estas lainas existen para poder adquirirlos, son especiales para poder usarlos en máquinas, o vienen suministrados por los fabricantes. Cuando uno compra una máquina grande, pues el fabricante normalmente le proporciona un juego de lainas para poder asentar la máquina correctamente en el piso. Colocar al sumo 3 calas o lainas por cada pata de la máquina. No hay que exagerar con la cantidad de lainas que vayamos colocando en las bases de la pata de la máquina. Deben estar limpias y libres de pinturas. Esas calas o lainas no están pintadas, son de acero inoxidable. Deben ser planas y estar libres de dobleces, golpes o rebados, ¿no? Ahora, los gatos que se utilizan para poder mover las máquinas, dependiendo del tamaño, tanto verticales como horizontales, deben ser suficientemente adecuados. Aquí damos recomendaciones, pero en todo caso veamos esto, fíjense. Hay máquinas muy grandes que hay que moverlas un poco, digamos, ya sea horizontalmente o verticalmente, que no se puede mover fácilmente. Hay que utilizar algunos gatos hidráulicos, como en este caso, para poder desplazar la máquina una cierta distancia. O este tipo de gatas de elevación, que son como los dientes o la boca de un cocodrilo que se va abriendo
para poder realizar un levantamiento de la máquina, ¿no? Como se ve acá. Y aquí se colocan las liners, fíjense. Estas son las liners que sirven para subir o bajar una de las patas y alinearlo correctamente una máquina con respecto de otra. Aquí vemos otra aplicación. Cuñas de elevación para elevar verticalmente una máquina, ¿no? Y las gatas para moverlo horizontalmente. Hablemos un poco ahora de los métodos de alineación existentes. Hay diferentes métodos. Uno es por aproximación, el otro es el método llamado de borde y cara, el otro es el método de medición reversa, y que es el más eficaz, el más recomendado en máquinas grandes principalmente, es el método mediante rayo láser. Veamos las características y ventajas y desventajas de cada uno de estos métodos. De aproximación, a simple vista, como se ve acá, utilizando una regla, que no es nada preciso, nada recomendable. Las desalineaciones pueden ser muy pequeñas, lo cual no se puede apreciar claramente a simple vista, o utilizando un instrumento no adecuado. ¿No? Por aproximación, como decía, un método nada recomendable porque no tiene nada de precisión. Es bajísima la precisión con la cual se puede alinear. En máquinas grandes para nada es recomendable esto. Decisiones correctas requieren datos correctos, métodos correctos de alineación. El método de borde y cara ya significa utilizar algún tipo de instrumento de medición para poder alinear dos máquinas. Y este instrumento normalmente es el reloj comparador que se llama, ¿no? El montaje se hace de esta forma, fíjense, tanto para detectar desalineamiento paralelo como angular. Entonces, utilizando estos relojes comparadores, haciendo girar uno de los ejes con respecto del otro, podemos determinar si se encuentran desalineados, ya sea de forma paralela o angular. Es un método un poco moroso, hay que incluso saber realizar este tipo de medición, hay que hacer ciertos cálculos también, no es directamente la medición. Obviamente tiene una precisión mayor que la de a simple vista, por aproximación. Otra de las desventajas es que para hacer este método de medición las máquinas tienen que estar desacopladas, fíjense, están desacopladas para poder introducir la herramienta de medición acá. ¿Qué tal si en el momento de medir y alinear las máquinas de esta forma, lo alineamos perfectamente, pero al acoplarlas se desalinea nuevamente? Entonces puede haber algún tipo de error que se cometa al respecto. Bueno, no tiene mucha precisión, pero es mejor que el anterior. En máquinas grandes tampoco se recomienda mucho esto, es un poco moroso. El otro método reverso también significa la utilización de estos relojes de comparación, pero ya en este caso las máquinas no requieren estar desacopladas. Se puede hacer la medición con máquinas acopladas. La precisión es la misma que la anterior. También se puede hacer en máquinas desacopladas, como dije anteriormente. Y las lecturas no pueden ser interpretadas de manera directa. Hay que hacer unos pequeños cálculos para poder determinar el grado de desalineamiento. El uso de indicadores de carátula, o sea, el uso de esos relojes comparadores que mostraba, el uso de estas varillas incluso, para poder sujetar la herramienta de medición, implica ciertos riesgos, ciertos errores que se pueden cometer. Que las varillas se flecten, digamos, en el momento de medir, que no estén firmes las varillas, que produzcan un efecto de flexión en las varillas debido al peso propio de la herramienta. La fricción o histéresis significa que los relojes comparadores no siempre vuelven a cero. Después de haber hecho una medición, las agujas de los relojes siempre no vuelven a cero. Existe una cierta fricción o histéresis interna. Errores de lectura que se pueden producir por falta de paralelismo. O sea, viendo la medición en un reloj comparador, dependerá del punto de vista del observador para poder determinar una medida exacta.
Puede haber un juego o ajuste deficiente de los ejes que pueden producir una variación en la medición, debido ya sea a juego axial o juego radial. Y en este sentido, el mejor método es el método láser. ¿En qué consiste el método láser? En utilizar una herramienta de alineamiento, de esta forma, fíjense, para alinear dos máquinas correctamente, de manera muy exacta. Se utiliza esta herramienta que se llama medidor o alineador láser, que consiste en un emisor acoplado a uno de los ejes y un receptor acoplado al otro de los ejes. Esto no requiere hacer girar ni siquiera una vuelta el eje para poder determinar si se encuentra desalineado o no este par de máquinas. Con 60 grados de rotación, el instrumento ya nos determina cuánto de desalineación existe, tanto paralelo como angular. Y eso se puede ver aquí en la herramienta, ¿no? Fíjense. El receptor viene acoplado mediante un cableado a este instrumento donde podemos ir viendo el grado de desalineación que existe entre dos máquinas. Para eso hay que introducir obviamente cierta información, como sea la distancia entre máquina y máquina, entre las patas de la máquina, la distancia entre una pata y el acoplamiento, etc. ¿No? Es un acoplamiento de un cierto tipo rígido que sirve para transmitir altos torques de potencia. Ahí está el método en el cual viene montado este instrumento para poder hacer una alineación correcta. ¿No? Esto es especialmente indicado para máquinas grandes, como decía, fíjense, son máquinas inmensas que vienen acopladas mediante un acoplamiento que puede ser rígido en este caso. Hay acoplamientos flexibles también, eso van a hacer una práctica ustedes para que puedan determinar o investigar cuáles son los diferentes tipos de acoplamientos existentes y cuáles son sus características en cuanto a transmisión de potencia. El emisor y el receptor. En el caso de los ejes, digamos, de los barcos, que transmiten gran potencia desde el motor hasta la hélice, también existen este tipo de acoplamientos que tienen que estar perfectamente acoplados, ya que producirían, si no, daño en los apoyos, en los rodamientos que tenemos en ambos extremos. Entonces está utilizando el instrumento para poder alinear correctamente. Y la alineación se va a hacer mediante lainas o calas que se van a colocar en la base esta, ¿no? Se va a ir alineando de esa forma. Aquí otra máquina grande, que puede ser un molino grande que tenemos como el que existe en la fábrica de cemento, si alguien ha ido a visitar esto, alineando perfectamente el motor eléctrico con el molino, ¿no? Bueno, la medición es bastante sencilla. Les voy a enviar algún video donde se pueda ver el método de manera más detallada. Es un acoplamiento, fíjense, prácticamente un acoplamiento rígido, no permite mucha desviación. Hay algunos acoplamientos, depende mucho del torque que se va a transmitir, como les decía anteriormente. Si el torque es bajo, se puede tener un acoplamiento flexible, que pueda admitir cierto grado de desalineamiento. Pero si los torques son altos, es un poco difícil utilizar acoplamientos flexibles. Se pueden arruinar fácilmente. Hay que utilizar acoplamientos rígidos. Y el instrumento de medida que tiene ciertas características, ¿no? Como cualquier instrumento de medida de vibración, tiene interruptores, conectores, que pueden transmitir también información a una computadora de escritorio para poder sacar reportes. Tiene el teclado para poder ir introduciendo algunos valores de medición. Pueden haber también soportes magnéticos para no estar fijando mediante cadena los ejes. Se puede medir o se puede acoplar mediante soportes magnéticos los dos sensores, el emisor y el receptor, sobre el acoplamiento de manera más sencilla, más rápida. Hay diferentes tipos de acoplamientos. Y la cuantificación, obviamente, también se realiza en base al grado de desalineamiento existente. Existen también recomendaciones normativas que nos indican cuánto es el grado de desalineamiento máximo que podría existir entre dos máquinas, dependiendo del tamaño del mismo. El gap y el offset, ¿no? Acoplamientos cortos flexibles, aquí está la recomendación, dice,
las tolerancias aceptables, tanto en gap como en offset, dependiendo también de la velocidad de rotación. Tenemos ciertos valores admisibles de desalineamiento. Acoplamientos largos también tenemos recomendaciones sobre el máximo desalineamiento aceptable que se puede tener entre dos máquinas. Y existen muchas posibilidades de poder utilizar un acoplamiento y corregir el alineamiento que tenga una máquina con respecto de otra, ¿no? Hay muchos casos. Hay acoplamientos largos, fíjense como en este caso, en que el motor se encuentra un poco alejado de la bomba. Existe aquí un eje que tiene dos acoplamientos. Como les decía, el eje de la hélice de un barco. Hay diferentes tipos de acoplamientos lineales en este caso. También existen acoplamientos no lineales, como el caso de las correas y las poleas que vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, eso sería todo en lo que se refiere a problemas de vibración que se pueden producir por mal alineamiento entre dos máquinas. Espero que haya quedado claramente comprendido esto. Les voy a mandar material adicional como para que puedan entender un poco más a profundidad el efecto de vibración que puede producir un mal alineamiento entre dos máquinas. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.